En el Perú, la relación entre la capital y las zonas rurales siempre ha sido complicada. Es un país muy centralista, donde las élites capitalinas toman decisiones que afectan a todo el territorio nacional. El Braem es un ejemplo claro de esta inequidad. Es una zona fuertemente estigmatizada en el imaginario de la nación, a la vez que el narcotráfico cumple un rol central como motor económico del país. Cuando buena parte del Perú piensa en el Braem, imagina una zona pobre y violenta, cómplice del narcoterrorismo. Es prácticamente la única manera en que el valle es retratado. Confieso que esa era la idea que tenía también la primera vez que fui. Pero el estereotipo de tierra de nadie se fue desarmando con cada viaje, cada cerveza y cada conversación, hasta configurarse en una imagen mucho más compleja. Yo soy Jimena Letgart. Y yo soy Lali Houghton. Estás escuchando Antihéroes, La Coca y el Valle, un podcast sobre los mitos, héroes e historias sobre las que se construye la identidad de un lugar sobre el que se habla mucho, pero se conoce poco. Primer capítulo, el narco. Es indicado como uno de los narcotraficantes más peligrosos del país. Un sujeto que lideraría una organización de narcotráfico con tentáculos en varias regiones del país. En agosto de 2020, durante el pico de la primera ola de la pandemia en Perú, falleció Víctor Rivera Muñoz, alias Jarachupa, en un hospital en Lima con un grave cuadro de COVID-19. Esta organización criminal encabezada por alias Jarachupa habría establecido su bastión del narcotráfico en Palmapampa. Llevo años cubriendo el Braem y nunca había escuchado de un gran narco de la zona. Mi propio ingreso al Braem fue como el de otros periodistas. Comencé filmando pozas de maceración, esos laboratorios químicos en medio de la selva, principalmente para cadenas extranjeras que suelen estar interesadas en el submundo del negocio. Aunque nunca había escuchado una figura así, la promesa de un capo al estilo Pablo Escobar era innegablemente atractiva. Sabía que su base de operaciones era en Palmapampa, un antiguo epicentro del narcotráfico. Y si queríamos entender mejor, habría que ir al valle. Viajamos con Ceviche, nuestro productor local, gran conocedor de las pistas del valle y el rostro no visto detrás de la mayoría de producciones que se graban en el Braem. Ahora tengan bastante cuidado porque ahorita con la lluvia, pues esta parte está viendo, como ahorita con la lluvia está el lodo, toda esta parte, bastante cuidado con esta pieza y toda la está así ahorita. Ya, jefe, le agradezco, muchas gracias. Desde Ayacucho, ciudad ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar y puerta de ingreso al Braem, se sube a casi 4.000 metros para luego bajar hasta entrar a la ceja de selva, que es como se le dice en Perú a esa transición del Ande a la Amazonía, cuando todavía hay montañas, pero todo se vuelve cada vez más caluroso y verde. La entrada principal al Braem, el puente llamado Tutumbaru, había sido afectado por las crecidas de los ríos causados por las lluvias, lo que nos obligó a tomar una ruta mucho más larga, de 10 horas. Amigo, ¿para Palma? Gracias. El camino se sentía más remoto, más solitario que la ruta convencional que siempre había tomado. En algunos pueblos que cruzamos podíamos ver grandes sacos en el suelo, sobre los que se secaba la hoja de coca al aire libre. ¿Está listo para salir? Ya. Ya, vale. Pero esta ruta es como un poco más tierra de nadie que la otra, ¿no? Más desolado. Sí, tiene como su, ¿no? Más rústico. Sí. O sea, el hecho de que no hay recepción de celular. Sí, pasa pocos carros. Pero ni creas, estamos en zonas donde acá la gente son de armas tomar.
Llegamos a Palmapampa cansados y un poco perdidos. Habían sido casi 3 días de viaje desde Lima, con larguísimas horas en el auto y sintiendo la altura durante varios trechos. ¿Tienen el nombre de la ferretería? No sabemos, pero sabemos que es la ferretería más grande del pueblo. Estamos en Palmapampa, el lugar donde Jarachupa tenía una ferretería y tal vez otros negocios, pero no tenemos un contacto y las miradas no son tan amigables tampoco. Lo único que sabíamos en ese momento es que Jarachupa era dueño de una ferretería en la plaza central. Nos sentamos en una juguería a observar lo que creemos es la fachada, calculando nuestro siguiente paso. O comenzar a preguntar por ¿Para mí quiero? alguien No. sin tener un contacto. Otro más. Pero acá, porque en verdad Por favor. la gente se lo puede tomar súper a mal. Después de dar vueltas intentando no llamar mucho la atención, logramos reunirnos con Julián, un regidor en la municipalidad que conoció bien a Jarachupa y que no esconde su fastidio por cómo fue retratado por los medios después de su muerte. Ahí está. ¿Qué tal, Julián? Alexander. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Le parece? Vamos a ir un poquito por allá. Uy, ¿dónde? Conversamos con él apretados en una banca de la plaza, intentando refugiarnos del intenso sol de Palmapampa bajo la sombra de un árbol. Te voy a hacer una pregunta específica. ¿Quién era Víctor Rivera? Y la manera que lo pintaban en Lima, el comercio, mira. eso. Mira, uno es familia, 2 una persona, 3 es un padre de familia, tiene sus hijos, tiene su esposa. ¿Sí? Él es un empresario que no ha sido fácil, yo lo conozco de infancia. Entonces, Julián está molesto. No tiene ningún problema en decirlo abiertamente. Es más, quiere decirlo abiertamente y que lo grabemos. primero la detención que hicieron, pues cáncer paz, por cierto. Y pues de todo, o sea, tildaron de todo. Claro, lo tildaron como un jefe Más de clan. de todo. Él nunca, bueno, la familia, como los conocemos, acá todos conocemos, no sabes cómo nos hemos sentido. ¿Cómo se han sentido? Primero, de repente, herientemente dolidos, ofendidos. ¿Sí? Está cansado de que nadie le pregunte al Brahim cómo se siente sobre lo que sucede en sus tierras y de que Lima hable de sus muertos sin conocerlos. Esta organización criminal denominada Jarachupa estaba lavando activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Se han allanado 26 inmuebles. Vamos descubriendo que, para sus vecinos en Palmapampa, Víctor Muñoz no era el traficante más temido, o solo el traficante más temido, sino un buen ciudadano, al margen de lo que se dedicase. En las primeras semanas de esta investigación, encontramos una nota en un periódico local, donde reproducen el elogio que un amigo suyo, de nombre Alex Chirre, publicó después de su muerte. Jarachupa para mí fue un amigo. Y yo siempre he desarrollado un sentido de lealtad con los amigos. No los niego para empezar, no los niego. Conversamos con Alex en nuestro hotel. Chirre es un tipo particular. Estudió literatura en Lima y en cierta forma da la sensación de haberse interesado en algunos personajes del Brahim, no solo motivado por una amistad sincera, sino por las historias que esa cercanía le permitía vivir a través de ellos. Muchos años que he trabajado investigando y escuchando historias, sobre todo escuchando historias del narcotráfico, ¿no? Como te digo, eran parte de las conversaciones de sobremesa. Para mí conocer Palmapampa fue como un sueño. Ya te he dicho, yo no tengo vínculos, no he nacido acá. Hay algo de orgullo en Chirre, en haber accedido a tantos secretos y confesiones. En cualquier caso, su lealtad y cariño a Jarachupa es evidente. En el tiempo que estuve en Palmapampa, fue una persona conmigo muy correcta, querendona,
muy generoso también, pero era muy parco al hablar. Y como te digo, era parco, no era bueno ni siquiera para cantar. Era casi mudo, pero sí se reía. En los años 80 y 90, Palma era considerado el epicentro del negocio en el Braem. Tiene hasta un aeródromo que empezó como una pista clandestina que fue construida en 1990. Desde ahí se cargaban hasta 6 vuelos semanales. Hoy es utilizado por una base antidrogas, desde donde salen los helicópteros que intervienen en los laboratorios clandestinos. Chirre recuerda esas épocas doradas. Contaban la época en que Palmapampa era conocido algo así como el Medellín peruano, donde la droga se vendía con la misma naturalidad con que se vende una merluza en el mercado, ¿no? Y las avionetas que salían, entraban, y los extranjeros que vivían, y las chicas que traían, y los retos deportivos que habían y que hablaban de... Era la época de pistoleros y grandes ganancias. Había cerca de 20 firmas operando ahí con mercenarios internacionales que organizaban sus vuelos desde la pista. No era un lugar para jugadores de poca monta. Cosas que, como por ejemplo, estamos acá nosotros jugando casino y de pronto dice, oye, ¿qué tal un ceviche, una parihuela? ¿No? Y llamaban y despegaba una avioneta de Palmapampa hacia Lima. Iba hasta la Costa Verde, traía un pedido especial y luego retornaba el vuelo. O sea, ahí llegaba todavía caliente, dice, para que pudieran comerlo ahí. ¿En serio? ¿En serio? Cuando habla sobre Jarachupa, no se refiere a él por su apodo, que es como se le dice en la sierra del Perú a un tipo de comadreja o zarigüeya. Según los medios, el apodo lo llevaba porque era escurridizo y difícil de atrapar. Pero para Chirre venía de otro lado. Y siempre tenía ese cabello canoso, entre blanco y negro, cenizo, que es parecido al color que tiene esta zarigüeya de la selva. He escuchado otras versiones también, naturalmente, del porqué del seudónimo, pero el que me parece más creíble era por el tema del cabello, y que usaba el cabello largo y era muy flaco. Nuevamente hay algo que no cuadra. Es difícil creer que Chirre no supiese la extensión de sus negocios, sobre todo si Jarachupa o Víctor era una pieza tan importante como se lo pintaba. Tal vez hay cosas que son difíciles de contar, pero tú decías... Yo no quiero evadir ninguna pregunta tampoco. Tampoco uno es tonto. Entonces, pero me decían, doctor, pero usted no debe juntarse, este señor ha tenido vínculos con narcotráfico, dicen que es narcotraficante. Pero la verdad, pues, creo que ninguno de nosotros andamos preguntando a nuestros amigos a qué se dedican, qué hacen, si tienen o no vínculo. O sea, Creo que una de las primeras cosas que una conversa con sus amigos es cómo va su trabajo. Pero al parecer no era así en el mundo de Jarachupa, donde lo que cada uno haga para ganarse su lugar parece ser secundario. Y creo que si Jarachupa hubiera sido un narcotraficante, no hubiera sido peor que algunos otros amigos políticos que tengo, que probablemente hayan sido incluso más corruptos o hayan hecho más daño que él a la sociedad. Quienes lo recuerdan están mucho más interesados en hablar de él como vecino ilustre y buen amigo, el que pagaba todas las cervezas y contrataba músicos para animar la fiesta. ¿Tenía una canción favorita? Sí, era una canción andahuaylina, se llamaba La Profesorita, su canción favorita. Pero era muy hábil porque agarraba y después de escuchar la canción se reía, porque la canción tiene un estribillo que decía algo así como: profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú, que vamos a comprarnos nuestra casa, nuestro carro con tu sueldo. Una cosa así es ese el estribillo de la canción. Con su sueldo me ha salvado y una linda profesora. Si a Jarachupa le hace tanta gracia esta canción, quizás haya sido porque sí sabía cómo ganar buena plata. Es difícil imaginar que era solo el dueño de una de las varias ferreterías que había en la plaza de Palmapampa. Y él se reía y decía: "Oye, huevadas estamos escuchando, porque ¿de cuándo acá una profesora gana buena plata? ¿De cuándo acá una profesora puede comprarse un carro, una casa?" Y se reía. Era claro que sus amigos nos podían ayudar a entender su lado humano, pero no iluminarían más aspectos sobre su rol. Logramos ubicar a un extraficante que en los 90 se encargaba de hacer grandes pases de cocaína.
Nuestro informante, alias Brujo, cuenta que nunca trabajó con Jarachupa, pero que sí lo había conocido haciendo algo que ambos disfrutaban por igual. Pero aguanta, ¿a ti te gusta apostar? Me gusta apostar. Yo para apuestas consigo plata. ¿Pero eres tan creído que piensas que siempre vas a ganar? Yo siempre gano. Yo tengo esa... Hemos distorsionado levemente su voz y cambiado su nombre para proteger su identidad. Brujo recuerda una apuesta en particular que comenzó con un partido de fulbito. ¿Cuánto? Me dice. Ya, pero lo barato, 2.000 soles está puesto. 2 lucas, ya normal. Y le jugué 5.000 soles de fútbol. 3-3. ¿De fútbol? Fulbito. ¿Una apuesta de cuánto? 5.000. 3-3. ¿Hasta qué? ¿Hasta 10? Eran apuestas de miles de soles con Jarachupa, o decenas de miles en realidad, lo que muchos no pueden ahorrar en una vida y que ellos podían perder o ganar en unos pocos minutos. Finalmente, no muy distinto al negocio de la cocaína, donde cada pase es una apuesta en la que juegas tanto tu fortuna como tu destino. Me sobraba de los 30.000 soles, me sobraba 5.000 nomás ya, me estaba ganando. Y en la última carta que me quiere secar los 5 lucas, le hice una pendejada en el casino. ¿Tú? ¿Le hiciste una jugada? Una jugada, que nadie lo ha visto. Y me mira nomás. Me duró 20 minutos el huevo. Sus 50.000 soles, con todo que me estaba ganando, a mi lado. Y le saqué el ancho en 20 minutos. Y le dije, habíamos ido aquí como 30 personas. Y hemos ido con una arma, con todo. 10 carros hemos ido. Enfierrados hemos ido. Nadie apuesta 50.000 soles como si nada. Pero entonces, ¿de dónde venía su riqueza? La tesis de la Fiscalía en Ayacucho era que su rol era el de blanqueador de dinero. Es decir, que era una pieza fundamental en el negocio, pues los blanqueadores se encargan de insertar las ganancias ilícitas a la economía formal, a través de negocios o empresas con precios inflados o difíciles de fiscalizar. Entre ellas, negocios de importación de autos de alta gama y la venta de vehículos de carga pesada. También habría realizado compras millonarias de lujosas casas ubicadas en los distritos de la... Hablamos con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, para intentar entender la tesis de la Fiscalía. Vinculado al narcotráfico siempre ha estado. Es decir, tiene la suerte que tuvo Pablo Escobar, ¿no? Que murió siendo inocente porque nunca lo procesaron. Pero eso no significa que no haya sido un personaje bastante importante en lo vinculado al tema del narcotráfico en el BRAE. Como Al Capone, el icónico gángster de la prohibición en Estados Unidos, que nunca cayó por mafioso, sino por evasión de impuestos, la expectativa de los fiscales era atraparlo por lavado de dinero, por las decenas de propiedades que no podía explicar. En resumen, por los cabos sueltos que iba dejando detrás de sí. En los allanamientos que se han hecho a sus domicilios, se han encontrado indicios y evidencias que nos van a permitir imputar los hechos con mayor... Pero a pesar de lo que veían como evidencia incontrovertible en su contra, un juez en Ayacucho terminó dejándolo en libertad. Jueza rechaza pedido de prisión preventiva para Jarachupa. Víctor Rivera Muñoz es acusado de narcotráfico y lavado de activos. Fue puesto en libertad en Ayacucho. Para la policía, él sería uno de los mayores traficantes del... El caso Jarachupa empezó con un tema de narcotráfico, con un seguimiento donde en varias oportunidades se solicitó a los jueces del lugar la prisión preventiva con evidencias muy fuertes, pero que lamentablemente en forma sospechosa pues los jueces nunca le dieron la prisión preventiva. Una y otra vez los fiscales con los que conversamos sobre el caso nos dijeron que había argumentos de sobra para justificar su detención y condena. Nos queda claro que los fiscales sentían que su pelea es tanto con las organizaciones criminales como con sus contrapartes en la justicia local. Es una lucha contra el crimen, pero también contra la corrupción. Jarachupa, nos explica, no era el líder de un cartel, sino lo que la policía y la fiscalía denomina el jefe de un clan familiar. Los clanes familiares son estructuras de confianza unidas por un vínculo de sangre y largas historias en común, y que en vez de buscar controlar toda una zona, se enfoca más bien en un aspecto del negocio.
Para Cotrina, en esto son distintos a los carteles en México o Colombia, que sí buscan tener control territorial. Pero no siempre fue así. En los 80 y 90 los cárteles tenían presencia en el valle, desde donde copiaban grandes cantidades de pasta básica que luego clorificaban en Colombia. Esa era una cadena que se respetó mucho, ¿ah? Bolivianos y peruanos, pasta básica, colombianos clorificaban, los mexicanos se encargaban de meter el cloro a Estados Unidos. Con la muerte de Pablo Escobar, la vieja cadena se rompió, y en el Perú se comenzó a clorificar para exportar el producto final. Hoy, Cotrina nos explica que cada clan familiar se encarga de diferentes partes de la cadena productiva. Uno ve el cultivo, otro la maceración y otro la clorificación. Los más avesados asumen la parte más arriesgada, pero también más rentable de todas, el transporte. Son dinámicas tan complejas y con tantos elementos que pueden salir mal, que las relaciones de confianza son clave para asegurar su existencia. Según los medios, el clan que lideraba Jarachupa se ocupaba del último paso, el transporte y los envíos a Bolivia al servicio de una mafia mexicana. Pero el fiscal Cotrina matiza la imagen de Jarachupa que se pintó mediáticamente. El Jarachupa no conoce la geografía del Braille. Jarachupa era una persona que estaba en la ciudad y desde la ciudad dirigía, digamos, su pequeño imperio de la droga. Importante, sí, pero no es el más importante. En el Perú, gracias a Dios, no tenemos capos de la droga como lo quieren pintar. No hay. Poco a poco vamos entendiendo el fastidio de Julián, el regidor de Palma Pampa. La realidad en el Braem es mucho más compleja que el estereotipo de violencia y tierra de nadie. Queda claro que esas historias de narcos que devoramos en Netflix no sirven realmente para entender la vida en el Braem. Y sí, no fue fácil entrar a Palma Pampa, pero una vez que logramos hablar con Julián, no tuvo problemas en sentarse con nosotros en la plaza a vista y paciencia de todo el mundo. Difícil imaginar que algo así suceda en un pueblo mexicano controlado por un cártel. Quizás sea que los verdaderos señores, en cualquier caso, no estén en el Braem, sino en las altas esferas del poder formal. El fiscal Cotrina coincide. El narcotraficante, el verdadero narcotraficante, nunca aparece. Tienen doble personalidad. Ante la sociedad son grandes empresarios, son políticos, son hombres honestos, ¿no es cierto?, honorables, ¿no?, de la gran sociedad. Aunque pasen por debajo del radar, el Perú tiene una historia secreta de grandes fortunas vinculados a los negocios ilegales. Fernando Ceballos era dueño de una prestigiosa aerolínea en los años 90. Empresario del año muchas veces. Desayunaba con senadores, almorzaba con ministros y cenaba con presidentes de la República. Era el empresario más importante de este país, dueño de Aerocontinente, hasta que se descubrió que era una persona que utilizaba los aviones para meter droga. Ese es el perfil del narcotraficante. Y les recuerda que a partir del 31, toque de queda, 20 horas. En Palma Pampa, buscamos la tumba de Jarachupa para visitarla, pero nos dicen que está en una de las propiedades de la familia, a la que no podremos ingresar. Cuentan que después de que murió de COVID en Lima, su familia consiguió llevar el cuerpo de regreso en plena primera ola, cuando mucho del transporte interprovincial estaba todavía seriamente restringido. Y dice que cuando llegó a Palma Pampa hubo toda una pelea porque no quería la policía dejar entrar ese cuerpo. A pesar que llevaron las autorizaciones, hasta que la misma gente de Palma Pampa ya lo prácticamente conminó a la policía, o de que lo dejaban pasar o lo hacían entrar a la fuerza. Y la policía, superada en número, tuvo que dejarlos hacer pasar, pero obviamente vinieron las autoridades, todo. Eventualmente les permitieron enterrarlo, pero con la condición de que mantuvieran la distancia social. Chirri recuerda que algunos años antes, en el funeral de un amigo suyo, Jarachupa se había peleado con los evangélicos de Palma Pampa. Entonces fue al funeral y se da con la sorpresa que solamente le sirvieron un vaso de refresco, ¿no? Y la costumbre que se tiene pues en la sierra es que cuando alguien muere se le despide celebrando, tomando, etc., ¿no? Cuando quiso comprar cervezas para despedirlo, los evangélicos no se lo permitieron. En ese momento juró que, en su funeral,
se bebería sin descanso. Jara Chupa creyó que el día que él se moría, iban a tomar hasta cansarse. Pero igual que el anterior, el día que él murió por las restricciones del caso, nadie tomó. Y se despidieron también sin un solo trago con él. Has escuchado el primer capítulo de Antihéroes, El Valle y la Coca, una miniserie realizada gracias a la International Women's Media Foundation y el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo, y que cuenta con el apoyo de Proyecto Soma. Antihéroes es escrita, producida y conducida por Lali Houghton y yo, Jimena Ledgar, y fue grabada y editada por Iracema Vera, quien también compuso la música original de la serie. Quisiéramos agradecer a Sofía Vizcarra, César Prado y Ani Avilés por su apoyo en la investigación y escritura de este podcast. La versión de La Profesorita, que se escuchó en este episodio, es de Gaitán Castro, y la música de Iracema incorpora el saxo que tocó para nosotros Donald, un músico braíno. Nos vemos en 2 semanas. En el próximo capítulo de Antihéroes. ¿Qué están diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho al presidente para que nos mande helicópteros en contra del cocalero, en contra del campesino? Allá, ¿tú has visto el reportaje que en la pandemia cayó una carga aquí en esta ruta para un punto de Cusco? ¿Tú has visto? Que le filmaron. Ya. Las personas que le han filmado ese transporte de droga son finados. Claro, yo me la juego porque ustedes me están diciendo que no solamente queremos contar historias sin identificar a nadie. Estoy creyendo en ustedes. Entonces, es la confianza, ¿no?